Una vez que generamos un script de C Sharp, más o menos podemos comprender cómo trabaja la pestaña de proyecto. Hay más pestañas, está la pestaña de consola que nos va a lanzar toda la información de lo que está ocurriendo en nuestro proyecto en tiempo real. También está la pestaña de game que nos va a permitir previsualizar cómo se ve nuestro proyecto, ¿sí? Todo lo que hemos hecho aquí en la pestaña de escena, pues cómo se ve el acabado final, ¿sí? Es lo más cercano a lo que vamos a tener antes de hacer la build de nuestro proyecto y pues jugar nuestro videojuego. Voy a regresar a la pestaña de proyecto o project y tenemos la pestaña de jerarquía. La pestaña de jerarquía es literalmente una lista de objetos que representan a todo lo que se encuentra aquí en la escena. Por ejemplo, esta cámara es esa mero que está aquí. Pudieron ver que cuando seleccioné la cámara, la pestaña inspector cambió. ¿Qué significa esto entonces? Significa que inspector literalmente inspecciona objetos. Esta flecha que tenemos aquí es la escena sample scene. Puedo tener múltiples escenas en una misma sección. Eh, Más adelante iremos viendo cómo podemos jugar con ello. Normalmente solo vamos a tener una escena, a menos que carguemos escenas múltiples por alguna razón, como hacer un open world o cosas así. Las escenas, por nomenclatura, deberían de guardarse una carpeta llamada scenes. ¿Qué es una escena? Es una extensión .unity y guarda pues todo lo que hiciste aquí, un nivel básicamente, o el crudo del proyecto. Ahora, si yo quisiera poner más objetos aparte de esta cámara, eh, podría decir aquí clic derecho sobre la jerarquía sin seleccionar nada porque si no lo voy a emparentar y no es lo que quiero hacer. Clic derecho, create object o pues sí, un object. Podemos generar un cubo que va a ser una vista ortográfica y me genera un objeto nuevo. Puedo ver que si tengo seleccionado este cubo, pues puedo ver todo lo que hay adentro de él, ¿no? Veo que tiene un mesh renderer, un cube mesh filter, un componente transform, un box collider, etcétera, ¿no? Lo voy a borrar. Si yo hago un componente vacío, create empty, puedo ver que lo único que contiene es el component transform. ¿Por qué tiene un componente si yo hice un punto vacío? De hecho, si pican la W, eh, bueno, aquí lo borré, voy a crearlo de vuelta. Si pican la W, van a ver que es un punto vacío. Solo me sale el pivote. Eso es porque en la computación de gráficos es necesario conocer la posición, la rotación y la escala de algo. En este caso, un conjunto de vectores, de puntos, ¿sí? De vértices, almacenados en una matriz. Si yo tengo la matriz de vértices, pues puedo tener la posición, la rotación y la escala. Por ende, para yo poder poner algo en un plano, en este caso este que está aquí, pues es necesario conocer estos datos. Si no los tengo, no los puedo representar en un eje o en un plano. Eh, en realidad en Unity no hay 2D, o sea, todo es 3D, es solo cuestión de perspectiva. Si pican el botón 2 del teclado, van a poder ver que la vista cambia. Si lo vuelven a picar, pues cambia a la vista 2D. Pueden picar aquí también arriba este botón que dice 2D. Seleccionamos el objeto vacío. Vamos a eliminarlo con delete. Y yo voy a hacer un nuevo sprite para poder trabajar con ello. Ya que tener objetos de 3 dimensiones no me va a servir mucho si este proyecto es algo que se va a valer de una vista ortográfica. ¿Dónde puedo ver esa vista? Justamente aquí. Selecciono la cámara y puedo ver que tiene un script de cámara. Es lo que hace que este objeto sea una cámara. Si yo le quito audio listener y cámara, va a ser un objeto vacío como cualquier otro. Va a tener solo un transform y ya. Si reviso la proyección veo que está en perspectiva. En ortográfico, perdón. Si pico perspectiva, pues va a cambiar a detectar la profundidad, etcétera. Pero como este es un juego 2D, pues vamos a dejarlo en ortográfico. Puedo cambiarle el color. Algo un poco más oscuro. Y si no quiero tener esta pestaña aquí, la puedo mover. Toda pestaña que no me guste donde aparece, pues la puedo cambiar de lugar. Incluso la de inspector,
etcétera, ¿no? Puedo hacer muchas cosas con esto. Vamos a reacomodar esto. Listo. En caso de que no puedas regresar, una buena práctica sería venir aquí a Window, Layouts, Default. Y me va a regresar la vista tal cual como debería estar. Esta de Asset Store es la tienda de Unity. Aquí puedes descargar assets, personajes, audio, lo que sea. No la vamos a usar por mientras. Close Tab, clic derecho, Close Tab, cuando quiera cerrar algo. Y volvemos a la carpeta de proyectos, a la pestaña de Projects, aquí en Assets. Voy a generar un nuevo folder, clic derecho, Folder, Sprites. Y aquí adentro voy a decir clic derecho, Generar. Aquí va a haber una opción que diga Sprites, Square. Vamos a llamarlo Square, tal cual. Y lo suelto aquí en la jerarquía. Puedo ver que ahí tengo este cuadro. Ignoren el logotipo o el gizmo de la cámara. Puedo apagar los gizmos si es molesto. ¿Sí? O puedo bajarles de tamaño. Aquí mismo. O volverlo más chico. Selecciono mi objeto. Si yo pico la Q teniendo algo seleccionado, en este caso este square, pues simplemente no me lo selecciona, sino que me pone la manita para mover la escena. Si yo pico la W, me permite trasladar el cuerpo, ¿sí?, en posición. Si yo pico la E, lo puedo rotar. Si yo pico la R, lo puedo escalar. Si hice un desastre, simplemente vengo aquí, pico los 3 puntos en el componente Transform, le digo Reset y va a volver a la posición tal cual. Ahora, con la W puesta, aunque no es necesario, puedo tener la Q puesta o ni siquiera tener nada seleccionado. Simplemente para ejemplificar me gusta dejarlo con la W porque es cómodo para mí. Voy a picar Control S para salvar esta escena o se va a perder todos los cambios que he hecho. Listo. Ahora, si yo quisiera hacer una escena nueva, puedo picar Control N y ahí tengo una escena nueva, ¿no? Si le doy Control S, esa escena la puedo guardar aquí en la carpeta de escenas. La llamaría Level 01. Y listo, tengo otra escena nueva vacía. Vuelvo a arrastrar a mi cuadro. Lo salvamos. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Yo tengo este cuadro y lo único que conozco hasta ahorita es el componente Transform. Curiosamente, Transform es el único componente que no es necesario que desde C# tenga que ser almacenado en un objeto Transform. No tengo que hacer una variable Transform y luego llenarla con esta referencia. ¿Por qué? Porque siempre existe. Todo aquel cosa que sea un objeto de juego, un GameObject, tiene que tener Transform para existir en la escena. Si yo quisiera controlar el Sprite Renderer, en ese caso sí tendría que pedir esa referencia. ¿Por qué? Porque no todo objeto necesariamente va a tener un Sprite Renderer. No todo objeto necesariamente va a tener un Rigid Body, o un Animator, o cualquier componente que use para mi videojuego. En este caso para un GameObject. Yo quiero agregar un script a este square, que de hecho le voy a cambiar de nombre. Lo voy a bautizar como Player. Salvamos, Control S siempre. Hay varias maneras. Yo puedo agarrar aquí mi script y soltarlo aquí y se va a agregar. Lo remuevo justamente aquí a los 3 puntos. Remove Component. Puedo también tenerlo seleccionado, agarrar mi script y soltarlo aquí en el inspector. Y también se va a agregar. Remove Component. O puedo decirle, seleccionarlo, Add Component y buscar mi script. Sé que se llama Player. Aquí está. Y se va a agregar. Remove Component. O en caso de que no exista y quiera crearlo y agregarlo a la vez, simplemente le digo New Script, le pongo nombre a mi script y le digo Create and Add. El problema es que si yo hago eso, el script se me va a poner pero en la ruta, en la raíz, ¿sí? Y pues eso es incómodo, etcétera. Yo considero que lo más correcto es hacer el script y
simplemente soltarlo o darle add component, cualquiera de las dos. En este caso yo lo hago de esta manera, selecciono, arrastro sobre el inspector. Es una manera más segura de hacerlo. Guardamos. Yo ya tenía el script de player abierto y vamos a empezar a trabajar sobre ello. Voy a remover todos los métodos que tengo aquí adentro para tener la clase limpia. Podemos ver que el nombre del archivo es exactamente el nombre de la clase. Por eso les digo que cuando le pongan nombre a un archivo de Unity, a un C#, empiecen con la primera letra mayúscula, porque es una regla de la programación orientada a objetos. Las clases empiezan con capital letter. Entonces, ¿qué significan estos usings? Básicamente, trae todas las colecciones de listas, arreglos, array lists, todos los genéricos que se le ocurran. Y este de acá abajo trae el engine como tal, trae el framework de Unity. Gracias a esto es que podemos usar la clase MonoBehavior y darle un comportamiento de GameObject a esta clase. Si tú le quitas esto, este script, si yo lo remuevo, voy a quitarlo y regreso a Unity, van a ver que mi script va a desaparecer. Debería de quitarse ahí. ¿Por qué? Porque no es un GameObject. No se debería de comportar como un componente. Por lo tanto, no lo puedo usar. Ahí está, perdió la referencia. De hecho, lo voy a quitar, remove component. Si lo intento agregar, me dice, no puedes agregar este comportamiento a player. El script necesita derivar de MonoBehavior. ¿Ven? No es un GameObject. ¿Sí? Es un script de C# como cualquier otro, como el que hayan hecho en toda su vida. Si hereda de MonoBehavior, es un GameObject. Y lo puedo usar adentro de este engine. Lo soltamos. Bueno, vamos a dejar que obviamente que cargue, etcétera. A veces es un poco lento en ese aspecto. Reimportar. Control S. Ok, en este caso simplemente cierran y vuelvan a abrir Unity. A veces tarda en darse cuenta que tienes la referencia. Ok, revisando, en este caso es porque simplemente está mal el nombre, no es behavior, es behavior. Y listo, debería quitarse el error. Ok. Pruebo nuevamente, lo arrastro y ya es parte de este objeto. Player ahora vive aquí. ¿Sí? Cada vez que yo haga play, esto, lo que está aquí, adentro de player, lo que sea que haga player, el script player, se va a ejecutar en tiempo real. Ahora, voy a hacer un ejercicio muy simple que es tratar de mover de izquierda a derecha y arriba a abajo este sprite. ¿Cómo lo hago? Bueno, ¿quién es el que trabaja cuando hago este movimiento en X y Y? Transform. Si yo muevo esto, la posición en X se altera. Si yo muevo esto, la posición en Y se altera. Entonces voy a decir, ¿cómo le hago para modificar algo en tiempo real? Algo que va a ser un loop. Unity tiene un método que se ejecuta una vez por frame y es el método más usado en todo el engine. El método se escribe de esta forma: void y con U mayúscula update. Abrimos, cerramos y este se llama una vez por frame. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que sea capaz de alcanzar tu tarjeta de video o tu procesador con una APU, pues es lo que es capaz de reproducirse este método, ¿sí? Ese n número de frames, pues va a ser ese n número de veces que se va a ejecutar update. Entonces, si tú quieres modificar la posición por cada pantallazo, es justamente en este método. Si tú lo hicieras en el método start, se ejecutaría una vez cada vez que inicie el proyecto. Entonces, vamos a probar con update. Para ello yo voy a necesitar tres cosas.
un tiempo, una velocidad y una dirección. Vamos con lo básico. ¿Cómo muevo algo en un eje? En este caso llamo a transform, que viene de el componente transform de Unity. Es la única variable que no necesita ser declarada, ya existe siempre. Punto translate. Y aquí le digo, ¿hacia dónde me quiero mover? Este necesita un vector. Unity ya tiene variables de tipo vector. Los vectores los hay varios. En este caso vamos a utilizar el vector 2 porque es un juego en 2 dimensiones, pero generalmente se usan vectores de 3 dimensiones. En este caso voy a usar una función estática que viene de la clase vector2. La función se llama vector2right. Vector2right me devuelve literalmente un vector que es literalmente esto. Es un 1 en la X, 0 en la Y. Por eso dice que va a la derecha, porque va en 1 positivo en la X y 0 en la Y. Si probamos esto, venimos aquí a Unity y damos play, va a pasar algo muy curioso, que es que se va a mover a la derecha, pero lo va a hacer extremadamente rápido. De hecho, podemos ver aquí en el position, pues que está cambiando de posición. Si le doy doble clic, perdón, puedo ver que no es capaz de seguirlo, ¿no? Entonces vamos a controlar la velocidad en la que lo hace. ¿Por qué lo hace tan rápido el movimiento? Ese 1 en aumento en dirección en la X, ¿sí? ¿Por qué lo hace tan rápido? Bueno, en matemáticas o en física, en este caso, vamos a abrir aquí el sketchbook. Vamos a ver qué tan rápido nos carga. Nosotros sabemos que la velocidad, vamos a bajar esto de tamaño. Nosotros sabemos que velocidad, está muy pequeño ahora, ahí está. Nosotros sabemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Pero nosotros estamos aplicando esa traslación en unidades de procesamiento, ¿sí? O en CPU. Lo que quiere decir que nuestro movimiento va a estar ligado totalmente, ¿sí?, a las capacidades, movimiento M, va a estar ligado totalmente o va a ser proporcional a las capacidades de nuestra computadora. Lo que quiere decir que si tú lo corres en un Celeron, a lo mejor se va a mover más lento. Pero en esta máquina estamos usando un Ryzen 5. Entonces es un procesador muy rápido. Entonces se mueve muy rápido. ¿Cómo hacemos para controlar eso y que todos se muevan igual? Pues lo volvemos relativo al tiempo, como en la física, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero calcular en realidad no es la velocidad, porque la velocidad yo se la voy a dar, sino quiero moverlo, entonces quiero calcular la traslación, o sea, la distancia. Lo que sería igual por un despeje matemático a velocidad por tiempo, por la t, ¿sí? Esto me da como resultado D, una traslación, un movimiento, ¿sí? En este caso, en un vector de tipo 2 que va en 1,0. Vamos a probarlo. Para ello existe una clase que se llama time. Y el método estático que quiero se llama delta time. Esto me devuelve el tiempo de delta. ¿Qué es el tiempo de delta? El tiempo de delta, si tú has hecho animación alguna vez en Flash, en Harmony de Toon Boom, etc., pues más o menos podemos saber cómo funciona un movimiento. Y es que necesitamos, cada uno de estos son Fs, frames, necesitamos recorrer
una línea del tiempo en un determinado tiempo, válgame la redundancia con la palabra. Entonces, ¿cuál es el tiempo que hay entre este punto y este punto? Pues este sería el tiempo de delta, el tiempo intermedio de traslación. Cada momento que ocurre entre un punto A y B, pero más o menos sería entre el punto 0 y 1, más bien. Aquí, el tiempo delta. Es el tiempo que ocurre en cada momento que transcurre una acción, ¿sí? Cada pequeñísima parte de tiempo en el que algo ocurre, ese es el tiempo de delta. Y es por eso que pues todo está animado. Si no fuera así, pues, nos viéramos de una manera como medio cortada, ¿no? Vamos a probar esto. Si no te da error aquí en la consola, quiere decir que todo está bien escrito. Vamos a darle doble clic y vamos a probar. Como es una unidad de 1 en la X, debe moverse relativamente lento. Ahí está, se está moviendo a la derecha. Pero yo no quiero que sea controlado por un movimiento tal cual a la derecha. Quiero moverlo en varias direcciones, entonces voy a inventarme mi propia input. ¿Cómo le hago? Para empezar, Unity ya tiene sus inputs declaradas aquí en Edit. Edit, Project Settings. Esto lo voy a mover para acá, más o menos a la derecha. Y voy a ver que tengo una opción que dice Input Manager y adentro dice Access. Si le doy clic a la flecha me va a mostrar todas las access estándar que vienen aquí. Puedo generar las mías si yo quiero. De hecho, este array yo lo puedo aumentar, ponerle un nombre a la axis que yo quiero, decirle con qué tecla va a responder o si va a responder a un joystick o lo que a mí se me ocurra. En este caso, las dos access más usadas y que te tienes que saber de memoria son horizontal con H mayúscula y Z y vertical con V mayúscula. Horizontal, vertical. Estas vienen de la clase llamada input y las obtienes con un método estático en este caso, ¿sí? Porque no tienes que declarar input para usarla, que se llama getAxis. Ahorita la vamos a usar. ¿Qué es lo que dice? Esto responde a las flechas left, right y a los botones A y D como su alt, ¿sí? Como su alterno. Igual para vertical es down, up o S y W. Lo que quiere decir que funciona con las flechas y con el WASD del teclado. ¿A qué responde? Responde al All Motion Joysticks y responde como un botón, básicamente. Vamos a probarlo. Yo esas dos entradas, New File, que serían la H y la vertical, el horizontal y el vertical, en realidad si me pongo a pensarlo conforman un vector 2. ¿Por qué? Porque es la entrada en X y es la entrada en Y. Son dos unidades. Tiene sentido para mí. Entonces podría almacenarlos en un vector 2, en un objeto tipo vector 2. Pero ¿cómo devuelvo eso? Bueno, puedo hacer una función que me devuelva eso. ¿Cuál es la diferencia entre una función y un método? Y esto es una pregunta común en programación orientada a objetos. Los métodos general que son del tipo void, o sea, vacío, que significa que algo sea tipo vacío, que devuelve nada, no devuelve nada, no devuelve, no devuelve. Ahí la he. Devuelve. No regresa algo, realiza una operación, ¿sí? En cambio, si la función o lo que estoy haciendo tiene un tipo, por ejemplo, int suma, int sum, esto me tiene que regresar un tipo int a fuerzas o me va a dar error. Si fuera un float, tiene que regresarme un flotante, etcétera. Así me la puedo llevar. En programación orientada a objetos, pues si es tipo vector 2 o tipo automóvil o tipo jugador o lo que sea, tiene que devolverme un tipo del mismo objeto.
En este caso, vamos a poner eso en práctica. Voy a decir vector2 y a la función le voy a llamar axis, ejes. ¿Qué me va a devolver? Necesita devolverme un vector2. En este caso voy a usar una notación un poco más moderna del C# que sirve para hacer returns. Bueno, que sirve para hacer returns, pero de una manera un poco más rápida, cuando es algo muy simple como de una línea, básicamente. Entonces yo voy a usar get y voy a utilizar la notación de flechas. Lo voy a hacer con el igual y la flecha a la derecha, el diamante hacia la derecha. Vamos a cerrar aquí con punto y coma y escribir el vector que voy a devolver. Como son objetos, pues tengo que usar la palabra new para reservar memoria y generarlo, ¿no? Entonces, new vector2. Y si yo lo dejo vacío ya no me va a dar error. ¿Por qué? Porque el constructor de vector2 ya por dentro, si no le pones nada, significa que es un vector 0,0. Si fuera vector 3 sería 0,0,0, etcétera, y así te la puedes llevar. En este caso, yo sí necesito que regrese algo. Yo había dicho que para obtener un axis, primero necesito entrar a la clase input, punto, getAxis, y entre comillas escribir el nombre del axis que estoy buscando. Horizontal. ¿Recuerdan que les dije que tenían que aprenderse el nombre? Era por esto. Regreso la Y vertical. Listo, ¿no? Aquí tengo un vector 2. Ya no quiero que se mueva solo a la derecha. Ahora se va a mover en ambas direcciones, ¿no? En la X y en la Y. Vamos a quitar esto y simplemente le voy a dar el axis. Lo probamos. Si todo está bien, no debe haber errores. ¿Ok? Veo que no se mueve. Si pico las teclas, wow, se mueve abajo y a los lados. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Esto funciona con el WASD o con las flechas. Ahora, si yo quisiera controlar el coeficiente de velocidad, o sea, la B por la T, que sería igual a la distancia, nos falta la V, que sería la velocidad. Entonces simplemente la declaro, digo, float move speed. Voy a decir que esto es igual a 3. Nótese que escribo la F al final. ¿Qué significa eso? Que es un número flotante. En C# y C y C++, que C++ en realidad es un parche para C, para crear objetos, la F es parte de la nomenclatura para los números flotantes. Si no se la pones, puede llegar a darte error. En C# en este caso sí que va a dar error si no le pones F al final a todos los números que sean del tipo flotante. ¿Por qué? Porque así trabaja. Si no se lo pones, va a creer que le estás mandando un entero. Tan tan. Este va a ser un 3.0 en realidad. No hay necesidad de poner esto. Simplemente con decirle F al final ya sabe que es un flotante. Voy a darle cancelar aquí esto. No sé qué activé. Si yo multiplico esto por move speed, debería de moverse a la velocidad de 3 unidades. Porque 1 por move speed, 1 por move speed, por delta time, pues me debe de dar un movimiento controlado. ¿Por qué puedo multiplicar un vector por un escalar? ¿Sí? Que en este caso delta time y move speed. Porque los vectores son escalares. Si tú multiplicas un número por un vector, ese número se multiplica por todas las componentes que trae adentro. En este caso, vamos a probarlo. Voy a regresar aquí al inspector, que me molesta la vista de Project Setting. Y si me muevo, puedo ver que se mueve más rápido.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero modificar ese valor aquí? No lo tengo disponible. ¿Cómo lo pongo disponible? Lo vuelvo público. ¿Por qué volvemos algo público en el inspector? Pues para no estar entrando al script, porque lo podemos echar a perder. Aquí está. Si le pongo 5, pues se va a mover más rápido. Y si aumento la velocidad, más rápido. Y si lo aumento más rápido, etc. Esto es casi perfecto, solamente que hay un problema. No está bien tener cosas públicas solo porque sí, o solo para tenerlas en el inspector. ¿Por qué? ¿Qué significa que algo sea público dentro de una clase? Cuando algo es público, significa que cualquiera que tenga la referencia de este objeto, de player, va a poder usar a MobSpeed. Y por usarlo me refiero a va a poder obtener su valor y va a poder modificarlo a placer. Entonces, eso no es seguro. Eso es una deficiencia en tu sistema. Tener algo público también involucra que va a pesar más para el programa. ¿Por qué? Porque está requiriendo más memoria para poder ser totalmente accesible. Entonces para ello, simplemente le puedo decir que es private o, como es C#, si no le pones nada, simplemente es privado. El problema es que volvemos al mismo punto en el que estamos. Se va a quitar del script, pero a cambio tengo una variable privada. Entonces, ¿cómo le hago para mostrar una variable privada dentro, cómo le hago para mostrar una variable privada en el inspector, dentro del inspector? Utilizo una cabecera que tengo que encerrarlo entre corchetes y la palabra se escribe tal cual como lo voy a hacer, con S mayúscula, serialize o serialice, y con F mayúscula, field. Lo que significa que estoy serializando un campo. Este campo serializado significa que lo va a convertir en, vaya, válgame la redundancia, en una serie, lo que tengo aquí. En caso de que yo lo guarde en un binary format, pues voy a encontrar este campo tal cual, ¿no? No me lo va a volver unos y ceros. Voy a poder saber que está ahí. Esto, con este campo aquí, con un serialize field, voy a poder verlo en el inspector. Es un truco muy, muy interesante. Probamos. Y nuevamente aquí está. Si le pongo un 10 de velocidad, pues se va a mover bastante rápido. Y listo. Ya está funcionando la traslación en X y Y.